y gracias a Dios que usted está aquí. El que usted esté aquí, esto indica que Dios ha estado haciendo una obra gloriosa. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no estaríamos aquí si el Espíritu del Señor no estuviera tocando nuestros corazones y moviéndonos a estar acá. Ahora, todo no es estar acá, porque a veces podemos estar, pero no comprometernos. Y el deseo de Dios es uno, el que tú escuches su palabra y que sepas lo que Dios quiere. La Biblia habla de 4 terrenos en los que la semilla fue sembrada, y la semilla en este contexto es la palabra de Dios, y los terrenos son el corazón del hombre. Y la Biblia dice que parte de la semilla cayó en un corazón que está representado por un terreno de tierra duro, un camino que ha sido pisado constantemente, y que como ha sido pisado constantemente, ese lugar se ha hecho muy firme. Cuando la semilla cae allí, la semilla no tiene un lugar donde la tierra sea blanda y él pueda penetrar, entonces queda en la superficie. Y como queda en la superficie, dice la Biblia, que los pájaros del cielo vienen y comen esa semilla. Y ahí está representado el corazón de una persona que oye, pero no cree la palabra. ¿Qué significa eso? Que oye, pero cierra su corazón a la palabra de Dios. No abre el corazón a lo que Dios quiere. Entonces nunca va a pasar nada, no importando que estemos. Luego la Biblia habla de un segundo terreno y habla de un terreno pedregoso. Los terrenos pedregosos normalmente están llenos de piedra y de algo de tierra entre las piedras que parece una coyuntura. La Biblia dice que la semilla cayó allí, y en ese lugar donde había tierra y había humedad, la semilla de inmediato halló un lugar donde comenzar a germinar. Y la raíz comenzó a hundirse en la tierra, y para extraer todo lo que la tierra le podía dar como nutrientes y vida, ella comenzó, pero luego chocó con la piedra. Al chocar con la piedra, la raíz no sigue profundizando, entonces el crecimiento de inmediato es hacia arriba. Pero la raíz no tiene profundidad. Como no tiene profundidad, no hay suficiente fuerza para sostenerse. Y cuando sale el sol, esa planta se seca y muere. La Biblia dice que esos son aquellos que oyen la palabra y de momento la oyen con alegría y se emocionan. Pero luego salen y como encuentran una cantidad de presiones afuera y dificultades y tensiones del mundo, entonces su fe es ahogada y la semilla no da fruto. Luego la Biblia dice que hay otro terreno, y es un terreno donde hay muchos espinos. Ahí cae la semilla y la semilla penetra la tierra y comienza a crecer. Pero como hay espinos, los espinos alrededor de ella la ahogan y la semilla no puede crecer con la fuerza que debe de ser y muere, y otra vez se hace infructuosa la siembra. ¿Y qué significa eso? El corazón de muchas personas que oye la palabra y que cuando la oye sabe que esa es la verdad, pero cuando va afuera encuentra que hay un mundo de cosas que pudiera tener, y un mundo de cosas que están a su alcance, y entonces quiere vivir algo de Dios, pero también no quiere apartarse de aquello que está allá, y mezcla lo uno con lo otro, y cuando lo mezcla, eso que está en el sistema de este mundo y que está representado en los espinos, ahoga lo que Dios quería hacer en ti y no hay fruto. Luego la Biblia dice que hay otro terreno, y es el terreno que llama buena tierra, donde la semilla cae y la semilla penetra, y dice que lleva fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Son los corazones de personas que oyen, que creen la palabra, que enfrentan las circunstancias del mundo y no dejan que la palabra sea ahogada,
que enfrentan las pruebas y las dificultades y no dejan que la palabra sea ahogada, sino que siguen creyendo y creen que esa es la verdad que tienen que vivir. Y como la creen con tanta fuerza, entonces luego hay fruto. Y aquello que será tan difícil para uno, ya no es tan difícil. ¿Sabe por qué? Porque estamos arraigados y cimentados en Cristo. Eso es lo que la Escritura habla. Así que bien por estar aquí, pero lo más interesante es dejar que el Señor haga su obra en nosotros. ¿Qué es lo que hemos estado hablando estos últimos viernes? Hemos estado hablando de cómo el joven que ama a Dios, cómo un joven que ama a Dios puede vivir en un mundo como el nuestro. ¿Cuál es el secreto y cuál es la dinámica que tiene que hacer? 2 viernes hablamos de que esos jóvenes son jóvenes de convicción. Los jóvenes que van a enfrentar el mundo y que pueden permanecer frente a una circunstancia difícil y que viven para Dios, amando a Dios en un mundo como el nuestro, son aquellos jóvenes que tienen convicción. Y ya hemos hablado de esto y no vamos a tocar eso más, pero si usted no ha escuchado esa enseñanza, por alguna razón puede entrar a la página de la iglesia. Ahorita podemos colocar en la pantalla si no la conoce, o en los boletines que ustedes le entregan, y ahí va a entrar y va a encontrar esa charla para que la escuches. Porque Dios está hablándonos esta noche de algo más, pero no quiere que olvides lo que hemos hablado antes. ¿Y por qué? Porque esto es un conjunto de verdades que tenemos que vivir y practicar. El tiempo ha corrido, son las 8:03 en el reloj que tengo al frente, así que voy a tratar de, en los minutos de aquí que tengo, de aquí a las 8:30, decir una verdad más. Y quiero que usted, por favor, preste oído a lo que voy a hablar. Estamos basados en el texto bíblico o en el marco bíblico del libro de Daniel. Así que vaya al capítulo 1 de Daniel, donde estamos estudiando, y vamos a seguir a mirar la segunda cosa, cómo puede un joven enfrentar el mundo de hoy, cómo el joven puede sobrevivir a un mundo de hoy y qué es lo que realmente necesitamos. Y yo quiero decirles que lo que hablamos la semana pasada sobre la convicción de Daniel y sus amigos estaba basado en ¿qué? En no contaminarse, en no negociar sus valores, en no negociar sus principios, en no negociar su fe, en no poner en tela de juicio lo que Dios les había dado, sino en afirmarse en lo que Dios les había dado. Y esa firmeza les llevó a ellos a mantenerse. Pero yo quiero que miremos algo. Aunque la gracia de Dios estaba con ellos, la simpatía que Dios les dio por la decisión frente a sus autoridades para no comer la porción de la comida del rey, era algo muy bueno para ellos, porque la simpatía, la gracia, la bendición de Dios respaldando la decisión y las convicciones de ellos, aunque esa gracia estaba en un momento tan sublime, no obstante, a Daniel y a sus amigos no se les pidió, no solo se les pidió que comieran la porción de la comida del rey, se les pidió que fuesen enseñados en toda la letra, en toda la cultura babilónica, en toda la lengua de los hebreos. Ellos tenían que entrar en una reeducación que hemos dicho estos días. Ellos tenían que entrar en conocer todo lo que era concerniente al cargo que estaban recibiendo para estar en la casa del rey. Y como era necesario eso, Daniel y sus amigos habían determinado no contaminarse, pero la tarea de capacitarse, la tarea de estudiar, la tarea de estar a la altura de lo que el rey estaba pidiendo debía de cumplirse. Por un lado, Dios estaba librándolos a ellos de no contaminarse por la decisión que ellos habían tomado, por las convicciones que tenían, pero por otro lado, ellos tenían que cumplir el resto de la tarea. Ahora, no era cuestión de una semana, era cuestión de 3 años. Y a los 3 años iban a ser evaluados. A los 3 años iban a presentarse ante el rey para que el rey dijese cómo estaban ellos. Y lo que encontramos es lo siguiente:
en esto. Y es que en segundo lugar, Daniel y sus amigos demostraron abnegación. Si quiere anotarlo, anótelo. ¿Demostraron qué? Abnegación. Demostraron entrega. Demostraron disciplina. Esto es lo que ellos hicieron. Estos jóvenes se tenían que mantener. Note lo que dice el capítulo 1, versículo 4 y 5. Lean conmigo, por favor. Dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen testimonio, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Y qué tenían que pasar con esos muchachos? Dice que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Nota lo que el texto dice, que se les enseñase ¿qué? La lengua y la letra de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que de él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Cuando se hizo la prueba con el alimento que les hablamos hace 8 días, y a los 3 días fue que le dije, ¿cierto? Que se probó sobre esto. ¿Fueron 3 días o 10 días? ¿3 días o 10 días? Ah, bueno, es que nadie está refutando. Yo estoy diciendo 3 días, 10 días. Y quiero que usted recuerde. Ahora, cuando se hizo la prueba, encontró que el rostro de esos muchachos era mejor que el de sus compañeros. Pero ahí no termina la tarea. Eran 3 años. Y 3 años que tenían que ser capacitados. Y no solamente evitar la comida del rey era algo que tenía que pasar, sino que ellos tenían que someterse a toda la enseñanza, al estudio que ellos habían sido llamados a tener. Como dije antes, ellos tenían que ser culturizados, o en nuestro contexto podríamos llamar que ellos tenían que ser contextualizados. Ellos venían de una cultura judía, ahora estaban bajo una cultura babilónica, caldea. Ellos tenían que culturizarse para poder estar allí. Y como era necesario que ellos estuvieran, dice la Escritura que estos muchachos no podían, o más bien nos muestra que no podían evadir esto. ¿Qué hicieron Daniel y sus amigos? Pues hermanos, lo único que ellos pidieron fue que no le dieran la comida, la porción de la comida del rey. Pero no renunciaron a la nueva educación. ¿Recuerdan? No renunciaron a lo que les iban a enseñar. Y entonces, ¿qué tenía que pasar? Ellos tenían que someterse a esa enseñanza. Versículo 17, léanlo conmigo, por favor. ¿Qué dice el versículo 17 del capítulo 1? Para que miremos qué pasó. Dice el versículo 17, a estos 4 muchachos, Dios les dio ¿qué? Conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Y Daniel tuvo ¿qué? Conocimiento en toda visión. Ojo, a estos muchachos Dios les dio ¿qué? Conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Y Daniel tuvo conocimiento en toda visión. Esto que usted y yo vemos en estos versículos, en este versículo nos dice que estos muchachos se entregaron a la tarea. Nos dice que estos muchachos se sometieron al estudio. Nos dice que estos muchachos no perdieron el tiempo. Nos dice que estos muchachos asumieron con responsabilidad lo que se les había pedido en cuanto al estudio y su capacitación. Esto que dice estos versículos nos muestra que hay un resultado del estudio, que hay un resultado de la diligencia, que hay un resultado de la entrega a la tarea, puesto que Dios no hizo así y ellos de momento ya sabían todo. Hay algunos de nosotros que pensamos que es así. Hay algunos que no estudiamos alguna cosa que nos pidieron y cuando vamos a presentar la evaluación estamos orando y diciendo: Espíritu Santo, ayúdame. Señor, por favor, ayúdame. ¿Qué fue lo que yo no estudié? Acuérdame.
¿Será que el Señor le va a acordar a usted algo que no estudió? ¿Y el Señor va a traer a memoria lo que usted no ha sido diligente en estudiar? No va a pasar nunca. Si algo pasa así es porque Dios tiene un momento específico en el que quiere librarte de algo. Pero Dios no es alcahueta. Así que si pierdes un examen, no digas, el Señor no me ayudó. No, tú no estudiaste. No hiciste lo que tenías que hacer. Cuando encontramos que Daniel y sus amigos tienen un resultado de que Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda letra, no es porque ellos estaban cruzados esperando que llegara el momento de presentarse y de inmediato fluye todo. Yo recuerdo una persona, un chico que estaba hablando con él y dijo, pastor, es que no es necesario estudiar teología y estudiar hermenéutica, ni exégesis, ni hay que estudiar mensajes positivos, ni nada de eso, porque la Biblia dice que la unción de Dios está con nosotros. Es más, hay un salmo, pastor, donde la Biblia dice, hable tu boca y yo la llenaré. Y yo le dije, ¿y de qué? Y él dijo, pues ¿qué? De la palabra. Y yo le dije, venga, leamos el texto. Y el texto no habla de eso. Más bien se le va a llenar de moscos cuando usted la abra y no haya nada que decir. Porque no podemos pensar que Dios va a apoyar nuestra negligencia y que Dios no nos va a ayudar en algo que nosotros realmente teníamos que saber. Yo quiero que lea conmigo el versículo 18 al 20. Después de 3 años que estos muchachos estuvieron estudiando. ¿Cuánto? 3 años, versículo 18 al 20. Dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y lea este versículo con toda su fuerza. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló que 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. ¿Cuántas veces? 10 veces mejor. Cuando usted encuentra el número 10 en la Biblia, el número 10 en la Biblia está significando lo máximo. En estos días, estudiando algo del diamante, por una de las charlas que vamos a tener con las parejas, nos encontramos que el diamante es el mineral más duro que existe hasta ahora. Y cuando estuvimos estudiando sobre el diamante en la escala de los minerales más duros que hay y que existe está en la escala de 10. O sea, lo máximo. En la tierra, los científicos miden esto por escala y le dieron el 10 como lo más duro. Pues cuando usted viene a la Biblia y encuentra que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores en todo asunto de sabiduría, en todo asunto de ciencia, y no solamente en referente a los compañeros, sino que también está hablando de los astrólogos y de los magos, que no eran los muchachos que estaban con ellos, que no eran sus compañeros, sino que eran los que estaban siempre delante del rey y los que los aconsejaban al rey, los que le hablaban al rey al oído. Estos muchachos fueron superiores a sus compañeros y también ¿a quién? A los sabios, a los astrólogos y a los magos que estaban en presencia del rey. ¿Y por qué? Porque es que un día cualquiera Dios chasqueó los dedos y ellos recibieron todo eso. No, es porque esos muchachos fueron anegados y se entregaron a la tarea. Y se entregaron a la vida de disciplina. Y se entregaron a la vida de responsabilidad. Y tomaron compromiso con lo que les estaban diciendo. Esos muchachos no perdieron tiempo. Ellos sabían lo que querían. Ellos sabían lo que era necesario en sus vidas. Hoy en día tenemos que decir que hay jóvenes que tienen muy buenas aptitudes,
pero muy mala disciplina. Hay jóvenes que tienen muy buenas habilidades. Hay jóvenes que tienen mucho. Cuando uno ve en esos muchachos, ve que tienen mucho potencial, pero carecen de disciplina. Carecen de ser hombres y mujeres entregados. Carecen de ser personas capaces de luchar y persistir hasta alcanzar lo que ellos se han propuesto. Saben que pueden lograrlo si se lo proponen. Saben que pueden alcanzarlo si se meten en la disciplina, pero no lo hacen. Hoy también tenemos que se critica mucho a los jóvenes cristianos. ¿Y por qué? Se dice, los jóvenes cristianos no los queremos aquí. Porque los jóvenes cristianos se han creído que como son cristianos tienen derecho a todo. Entonces llegan tarde al trabajo, piden permiso cada nada para ir al baño a orar. Se les encomienda tareas que no cumplen, se les fijan metas que no alcanzan, se les proponen proyectos que no persisten en ellos porque no tienen persistencia. El mundo de hoy juzga esto que los muchachos hacen, pero a la vez el mundo de hoy está minando para que tú y yo seamos holgazanes, seamos perezosos, seamos indisciplinados, etcétera, etcétera. Pero un hombre que teme a Dios, una persona que teme a Dios, alguien que quiere agradar a Dios, no hace eso. Una persona que quiere honrar a Dios, una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, es una persona que también es abnegada, una persona que es entregada, una persona que se ciña a las tareas, una persona que está listo para ir más allá, sacrifica toda su voluntad, sacrifica todas sus emociones, sacrifica todos sus deseos con tal de lograr la tarea que se ha interpuesto. Daniel y sus amigos 3 años se sometieron a la tarea con entrega. El resultado no es cuestión de un milagro, es cuestión del resultado de una disciplina, del resultado de una entrega seria, del resultado de una entrega que ellos estuvieron dispuestos a asumirla, y por eso fueron hallados 10 veces mejores que los demás. Yo le pregunto, ¿no cree que nosotros los cristianos debemos ser 10 veces mejor que los demás? No hay tanta convicción, ¿cierto? No hay tanta convicción, pero yo quiero decirle una cosa. No es exagerar si te decimos que como joven cristiano, en un mundo como el de hoy, tú debes de ser 10 veces mejor que los demás. Tú y yo estamos llamados a hacer eso. Ahora, al mundo no le gusta que tú y yo seamos mejores. Y a nadie va a gustarle que estemos por encima. Pero esa es nuestra meta. Y tú y yo no vamos a luchar para llegar a esa meta y sentirnos orgullosos y mirar a todo el mundo por encima del hombro. No es esa la meta. La meta es que donde quiera que esté, yo debo de honrar a Dios. La meta es que donde yo quiera que esté, evidencie que Dios está conmigo. Si estoy estudiando, los profesores y mis compañeros de clase deben de saber que yo soy cristiano. ¿Y cómo lo van a saber? Porque ando hablando de Cristo. Pues hay muchos que andan hablando de Cristo. ¿Y sabe qué dicen los inconversos? Y usted cristiano y tan necio. Y usted cristiano y tan desordenado. Y usted cristiano y tan desaplicado. Y usted perdió en el examen. ¿Y por qué? Y usted perdió la evaluación. ¿Y por qué? Dios no está con usted. No, dígale, es que yo soy muy negligente y no estudié. Sería lo más honesto. Pero cuando vamos a la Escritura sí nos dice a nosotros que podemos ser mejores y que podemos ir más allá donde nosotros debemos ir. Mire, nosotros somos el punto blanco de nuestra sociedad y tenemos que mostrarle a nosotros, al mundo. Y digo blanco porque todo abajo era negro. Y nosotros tenemos que mostrarle a la sociedad que somos cristianos. Yo quiero que usted y yo miremos un ejemplo más sobre esto. Vaya a capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6 de Daniel.
Aquí en el capítulo 6, Daniel no está en el tiempo de Nabucodonosor. Aquí Daniel no está en el tiempo del imperio babilónico. Aquí Daniel ya está en otro imperio. El babilónico ya ha caído. Y ha caído en manos del segundo imperio. ¿Cómo se llamaba el segundo imperio? ¿Cómo se llamaba? El imperio medo-persa. Y aquí se está narrando a Daniel en presencia de un rey medo-persa. Y el capítulo 6 nos dice lo siguiente. Por favor, lea conmigo el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Darío es un rey medo-persa. Y mira lo que dice el versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. O sea, ellos, Daniel estaba, ¿por qué? Por encima de estos 120. Ojo, para que el rey no fuese perjudicado. Ellos daban cuenta ¿a quién? A Daniel. Para que Daniel no fuese, para que el rey no fuese perjudicado. Quiere decir que Daniel gozaba de confianza, de la confianza del rey Darío. Daniel había ganado gracia no solo con los caldeos, sino que ahora está ganando gracia con los medopersas. Y esa gracia que está ganando no es debido a que él es una linda persona, sino a que Dios está con él y a que él está andando conforme a lo que Dios quiere. Y ahí está Daniel recibiendo esa gracia. Sigue leyendo conmigo, por favor. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él ¿qué? Había en él ¿qué? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué consecuencia trajo esto? Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ¿qué? Ni falta se halló en él. Y hasta ahí podemos llegar para no avanzar, porque vamos a ahondar en muchas cosas que no quiero ahondar ahorita. Escuche esto. Los textos nos hablan entonces de un rey medo-persa que ahora confiaba en Daniel. Yo no entiendo. Normalmente los reyes tendrían que haber quitado todo lo del imperio anterior y haber puesto lo que ellos querían. Pero Daniel quedó ahí. Y el rey decidió tener 120 gobernadores y sátrapas, y el rey concedió a Daniel un privilegio que no se le da a cualquiera, estar por encima de ellos, y no solamente porque Daniel era el niño bonito del rey, sino porque Daniel era superior a ellos. Ojo, no era porque era el niño lindo de Darío, sino porque era superior a ellos. Usted y yo debemos gozar de la gracia y del favor de este mundo, no porque el mundo nos toma en sus brazos como sus niños, o porque nosotros nos buscamos ser aceptados y buscamos que la gente nos ame y hacer lo que ellos quieren, porque mucha gente nos ama no por lo que somos, sino por lo que tiene de nosotros, por lo que puede lograr en nosotros. Y Daniel no logró esto porque era el niño bonito de Darío, sino porque él era superior a ellos. Era superior, ¿por qué? En él había un espíritu superior. No voy a detenerme en lo del espíritu superior. Tiene una connotación muy linda, pero nos llevaría mucho tiempo. Ahora, eso lo vamos a tocar en otro momento. La escritura nos dice que cuando los gobernadores se dieron cuenta que Daniel estaba por encima de ellos, ¿qué hicieron? Comenzaron a buscar ocasión contra Daniel, un pretexto contra Daniel, una causa contra Daniel para acusarlo e irle robando y restando puntos ante el rey Darío. ¿Y en qué buscaron? Buscaron primero en lo relacionado al reino. Ojo, escúchelo bien. ¿Buscaron en qué? En lo relacionado al reino. Daniel, si se quiere, era un súbdito del rey y tenía unas tareas que cumplir.
Y como tenía un cargo administrativo, ojo, tenía un cargo administrativo por estar encima de 120 y por darle cuenta e informe al rey, él tenía un cargo administrativo. Y en ese cargo administrativo, Daniel tenía unas demandas. ¿Qué sucedió con los 100 gobernadores y los sátrapas? Ellos comenzaron a buscar en qué podría fallar Daniel. Por ejemplo, si Daniel llegaba tarde a su trabajo, ellos estaban pendientes. Si Daniel tomaba algo que no era de él, ellos comenzaron a mirar que Daniel fuese negligente a una orden del rey. Ellos comenzaron a mirar si Daniel cumplía las tareas que le pedía el rey. Y estaban, imagínate, 120 pendientes de él, 240 ojos encima de Daniel todo el tiempo. ¿Cuántos ojos tienes tú sobre ti? ¿Sabe cuánta gente le está observando afuera? ¿Cuánta gente le mira a usted diario si usted hace o no hace? Si usted cumple o no cumple. Si hace la tarea, si cumple con lo que se le pidió, si es honesto en la llegada del trabajo, si es honesto en la salida, si no llegó 5 minutos más tarde y salió 5 minutos antes, porque a nosotros los humanos nos gusta llegar un poco tarde y salir más temprano. ¿Es cierto o no es cierto? Sino que levante la mano quien no lo ha hecho, y en algún momento sí lo hemos hecho. Y la realidad es esa. Y ellos buscaron ocasión contra Daniel, buscando que Daniel fallara. Ahora podemos hablar muchas cosas. Tal vez ellos estuvieron pendientes cómo se sentaba Daniel en la mesa, cómo se dirigía Daniel al rey, cómo hablaba Daniel con ellos, si Daniel era explosivo o no era explosivo, si Daniel era emocionalista o no era emocionalista. Ellos estaban mirando todo para decir, véalo ahí, todo el tiempo. Y dice la escritura que no lo hallaron. ¿Sabe cómo se llama el que no puedan señalarte a ti y a mí? ¿Cómo se llama eso? Se llama irreprensible. ¿Daniel era qué? Irreprensible. Nadie podía señalar a Daniel. No pudieron en cuanto al reino, en cuanto a su labor, en cuanto a su trabajo. Cuando yo hablo de que Daniel se entregó 3 años a la tarea con sus amigos y que Daniel cumplió con las tareas de la ciencia, con las tareas de astronomía, con las tareas de matemática, con la tarea de lenguaje, con la tarea que le pusieron en cuanto a lo relacionado al reino, en cuanto a todo lo que él iba a envolverse. Cuando yo digo que Daniel se dedicó, se entregó, le estoy diciendo una verdad, porque Daniel mostró ante todo que él era un hombre fiel. Eso es lo que dice el texto, no lo digo yo. Daniel era ¿qué? Fiel. Y fidelidad allí, ¿saben qué está envuelto? En un hombre diligente, en un hombre que está listo para obedecer, en un hombre que está listo para cumplir sus tareas, en un empleado que entra a tiempo y sale al tiempo, en un empleado que tiene su corazón abierto y que llega a su oficina a trabajar y sabe que no puede perder tiempo, en un empleado que sabe que no es que estoy trabajando y el celular no es un elemento de trabajo, a menos que se le requiera. Cuando tú y yo sabemos que no debemos hacer llamadas desde el trabajo donde estamos y tomamos un celular para hacer una llamada, no somos fieles. Cuando usted y yo no cumplimos con lo que nos pidieron y luego sacamos excusas o llegamos tarde y decimos, no, es que había un trancón. ¿Un trancón de qué? ¿De cobijas? Sí, ¿qué es? Cuando decimos eso, usted y yo estamos mostrando que no somos fieles, que no somos confiables, que no se puede esperar de nosotros. Los resultados no van a ser los óptimos, los resultados no van a ser los de Daniel. Daniel se encontró 10 veces por encima de sus compañeros y de los sabios y de los entendidos. Y usted y yo podemos ser eso.
Usted y yo nos han enseñado muchas cosas equivocadas, pero podemos cambiar. Ahora, a Daniel le buscaron en cuanto a eso. Cuando no lo hallaron, dice que no lo hallaron. Lee el texto, por favor, en el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Y qué dice? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Él era fiel. Ahora mire el versículo, cómo termina. Y ningún vicio fue hallado en él. Primero lo buscaron en lo relacionado ¿con qué? Con su trabajo, con su administración. Ahora, en segundo lugar, ¿con qué? Algún vicio, dice el texto, algún vicio significa alguna falta moral, alguna falta deshonesta. Eso es lo que significa algún vicio. Dijeron, bueno, Daniel, perfecto. El hombre viene y marca tarjeta y siempre es puntual. Y usted no lo ve salir antes. Sale siempre, incluso un poco más tarde. Daniel, su oficina la mantiene bien organizada. Daniel está bien con todos. Daniel no maltrata a nadie ni está perdiendo tiempo. Daniel no está usando su tiempo en cosas vagas. No está perdiendo su tiempo. Daniel está cumpliendo. Entonces busquemos en lo moral. ¿Qué falta o qué vicio? Algo que Daniel tenga para que le acusemos. ¿Qué estaba diciendo eso? Alguna falta que Daniel tuviera que quitara la confianza del rey, que le dijeran, vea, Daniel es mal hablado. Daniel es chismoso. Daniel es murmurador. A Daniel le gusta hacer corrillo en el pasillo y crear ambientes pesados aquí. Daniel lo hemos visto por ahí coqueteando con Julanita. A Daniel no le encontraron ningún vicio, ninguna cosa. Yo le pregunto, ¿qué encuentra la gente en ti? En tu casa, ¿qué dicen de ti? Tus amigos, ¿qué hablan? ¿Vamos a enfrentar un mundo como el nuestro? Mire, el mundo de hoy está buscando ocasión contra nosotros. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro? Y con eso voy a terminar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17 en adelante. Dice que tú y yo en este mundo vamos a sufrir persecución. Y que tú y yo vamos a ser enfrentados a una situación de mucha presión. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que tú y yo tenemos que hacer lo que es justo. ¿Y qué es hacer lo que es justo? Aunque tengamos presión, y aunque tengamos luchas, y aunque tengamos la razón para rebelarnos, la Escritura dice que debemos someternos a toda autoridad instituida por Dios. Y así creamos que la autoridad no está de acuerdo a lo que yo pienso, yo debo de someterme. ¿Y sabe por qué? Porque hay dos cosas allí. ¿Sabe qué dice? Que si tú lo haces y aún haciéndolo sufres, eso es aprobado por Dios. ¿Me hice entender? ¿Dios aprueba que tú sufras? Sí, eso dice el texto. Dios aprueba que tú sufras. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Que Dios aprueba que yo sufra? Sí, Dios aprueba que tú sufras si tú estás haciendo el bien. Si hacemos el bien y sufrimos, eso ciertamente es aprobado por Dios, dice el texto. ¿Eso qué es? Ciertamente aprobado por Dios. ¿Qué significa eso? Significa que eso tiene mérito. Eso cobra mérito. ¿Cómo así, pastor? Sí, esa palabra que dice aprobado por Dios es traducida que es meritoria delante de Dios. ¿Eso cobra qué? Mérito. Y cuando usted y yo decimos que eso cobra mérito, eso quiere decir que tenemos una conducta encomiable. ¿Y qué es una conducta encomiable? Una conducta digna de alabanza.
Eso significa encomiable, algo digno de alabanza, algo digno de exaltar. Se dice de ti que a pesar de la presión que tienes en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, tu carácter, tu testimonio, tu conducta, tu control es óptimo. Que a pesar de las situaciones que te rodean en un mundo como estos, en un mundo difícil, usted es una persona puntual, usted es una persona respetuosa, usted es una persona que se somete, usted es una persona disciplinada, usted es una persona que da testimonio de que el Señor está contigo, de que el Señor va contigo. Yo no estoy de acuerdo con aquellas personas, y lo viví muy de frente, en una familia cerca de mi casa, en una ciudad donde viví. Escúchame bien, de ver a un hombre salir de la casa, irse al trabajo, trabajar 2 horas, y en 2 horas, se vendió unos productos con los que pudo, con la plata que le quedaba, pudo comprar una botellita de aceite así, media libra de arroz, 4 huevos, una cebolla blanca, un poquito de sal y media de ron. Y se fue para su casa, se sentó a tomar la media de ron y le entregó a la esposa y le dijo: ahí está el almuerzo. Y se echó a dormir y no hizo más. Yo dije, si en 2 horas consiguió para eso, ¿qué hubiera conseguido en 8? Pero muchas veces nos parecemos a ellos. Muchas veces hacemos cosas semejantes a estas. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque nosotros no estamos buscando hacer las cosas que son meritorias delante de Dios. Y en medio de todo, Dios quiere que tú y yo tengamos una conducta encomiable. Y es difícil ser bueno donde hay tanta maldad. ¿Es cierto o no es cierto? Pero cuando tú y yo somos buenos, en medio de tanta maldad, ¿qué aparece? Aparece un manzano en medio de todo un árbol, una cantidad de árboles verdes. ¿Se imagina una manzana en medio de un bosque? Se nota, se ve. Lo que Dios quiere es que esto sea así, que nuestra conducta sea tal, que donde quiera que estemos, usted y yo resaltemos. Cuando la Escritura nos habla de que Daniel fue hallado 10 veces mejor, de que sus amigos fueron hallados 10 veces mejor, de que a Daniel no le encontraron ningún vicio, de que a Daniel no pudieron acusarle, eso indica que Daniel tenía una conducta encomiable, una conducta digna de alabanza. Y cuando uno tiene una conducta digna de alabanza, hay una cosa mejor que pasa. ¿Sabe qué es la mejor cosa? Mi conciencia está limpia. Nadie puede acusarme. Y cuando mi conciencia está limpia, que se caiga el mundo, porque frente a una conciencia limpia, nadie puede luchar, porque así pierda la vida, no obstante Dios me defenderá en todo momento. Pero se requiere que el joven hoy tenga esta norma de vida. Se requiere que en medio de un mundo como estos nos levantemos los jóvenes y seamos diligentes. Vea, yo les voy a hacer una crítica a todos ustedes, los que llegaron tarde a este culto. ¿A qué horas comienza el culto? A las 6:30. Hay algunos que vienen de trabajo y les vamos a excusar porque vienen del trabajo y es difícil. Pero hay otros que no siguen viniendo del trabajo y teniendo el tiempo se han acostumbrado a llegar tarde a toda parte, a todo lugar. ¿Sabe una cosa? Eso habla mal de nosotros. A mí me da pena decir a Julanito de tal: no, yo no le creo, usted nunca llega temprano. ¿A usted le han dicho alguna vez eso? No me lo diga, guárdeselo. Colóquese de pie, vamos a orar. ¿Qué es tener una conciencia limpia? Tener una conciencia limpia es que nadie pueda acusarme. Tener una conciencia limpia es que nadie pueda acusarme. Yo le pregunto, ¿usted puede vivir esa vida? Número 1, yo debo de ser un joven de convicciones.
Número 2, yo debo ser un joven abnegado, entregado a la tarea, siendo responsable con la tarea, no usando el tiempo en cosas vanas, siendo cumplido, que no se halle excusa en mí, que no haya en nadie objeto de acusarme, que la gente pueda hablar bien de mí, porque yo estoy cumpliendo con lo que tiene que ser. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, esta noche le damos gracias. La verdad es que hemos sido bendecidos y muy bendecidos por usted, Señor. Y toda su gloria ha estado con nosotros esta noche. Gracias por ministrar a cada uno de los jóvenes, como nos has ministrado, Señor. Gracias, Señor, porque conoce sus corazones y porque sin duda ellos se van de esta noche a sus hogares y sin duda, Señor, ellos van a saber que usted estuvo aquí y que en un momento dado usted ministró sus corazones y les ayudó. Ahora le ruego, Señor, que esta palabra que estamos declarando esta noche, esta segunda verdad que estamos declarando esta noche, ellos la tengan presente, Señor. Porque no estamos aquí para enjuiciarles ni para condenarles. Estamos aquí, Señor, para aprender. Estamos aquí para crecer. Y parte de nuestro crecimiento es venir a su palabra y que su palabra nos muestre nuestra condición. Que su palabra haga la función del espejo, porque eso es lo que dice la Biblia, que ella es un espejo que nos deja ver todo lo que hay en nuestra vida que no esté bien. Concédenos, Dios, que salgamos de acá después de haber visto nuestro reflejo en el espejo, para salir y tomar decisiones y decir: Señor, yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Daniel no era un superhombre, sus amigos no eran superhombres, pero fueron 10 veces mejor que sus compañeros y que los que le rodeaban. Dígale: Señor, yo quiero ser así. Yo quiero ser ese joven, esa mujer. Padre, en el nombre de Jesús, que estos jóvenes luchen con toda su fuerza para que en lo relacionado a su trabajo, a su estudio, a sus obligaciones en casa, no hayan acusación contra ellos, y que en lo relacionado a su moral no haya acusaciones contra ellos, sino que ellos tengan una conducta digna de alabanza y una conciencia limpia para honrarle en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.